¿Qué sucede cuando los búnkeres más protegidos de la OTAN dejan de ser refugio y se convierten en trampas mortales? Imagina un búnker subterráneo, ubicado a 40 metros bajo tierra, construido por ingenieros occidentales y considerado absolutamente invulnerable. Nadie pensaba que algo podría penetrar semejante fortaleza. Pero un solo ataque ruso bastó para pulverizar esa certeza. En cuestión de segundos, 70 personas murieron. Entre ellas, 28 oficiales de la OTAN y 42 ucranianos, todos reunidos en lo que debía ser el centro más seguro de mando en Ucrania. Ya no hay distinción. Rusia ha dejado claro que tanto los oficiales ucranianos como los occidentales son prioridad, y todos están en la lista de objetivos. Por primera vez, el miedo y la duda se instalan en el propio corazón de Occidente. Las líneas rojas que antaño parecían intocables se han difuminado. Ahora, ni la ingeniería occidental ni las promesas de seguridad pueden garantizar la vida de quienes coordinan esta guerra desde las profundidades de la tierra. El riesgo es claro. Si los líderes militares occidentales ignoran esta nueva realidad, ponen en juego no solo la vida de sus oficiales, sino la estrategia entera, la reputación y la seguridad de la OTAN. Un solo golpe ha provocado una crisis sin precedentes en la confianza y la coordinación del bloque occidental. ¿Cómo fue posible que el mito de la invulnerabilidad colapsara en un solo ataque? Veamos cómo, paso a paso, se derrumbó la ilusión de seguridad que Occidente creyó tener bajo tierra. A continuación, descubriremos cómo la inteligencia rusa logró ubicar y revelar el escondite más protegido de Occidente, cambiando para siempre las reglas del conflicto. Los mandos occidentales y ucranianos estaban convencidos. Su búnker, enterrado bajo más de 40 metros de tierra y a 100 kilómetros del frente, era sencillamente inalcanzable para cualquier arma rusa. Con la caída de ciudades clave en el este y el sur, el alto mando ucraniano tomó una decisión estratégica: trasladar su centro de mando lejos de la línea de combate, buscando seguridad y continuidad operacional. Occidente respondió diseñando un búnker de última generación, reforzado con gruesas capas de hormigón y sistemas de protección en múltiples niveles, todo pensado para resistir incluso los ataques más potentes. Ingenieros civiles y militares, junto a expertos en inteligencia de la OTAN, aseguraban que el refugio era impenetrable. No había misil, bomba ni dron capaz de llegar tan profundo. Esta certeza alimentó la ilusión de una protección absoluta. El nuevo centro permitía reuniones presenciales, coordinación directa y la presencia de altos mandos ucranianos y occidentales, incluyendo oficiales de la OTAN. La confianza era total. Allí, en el corazón del refugio, se planeaban contraofensivas, se actualizaban mapas y se coordinaba la defensa de sectores enteros del frente. El mensaje era claro. Mientras existiera ese búnker, el liderazgo ucraniano y occidental estaría a salvo de cualquier sorpresa rusa. Sin embargo, la guerra moderna ha desterrado la idea de la seguridad total. La inteligencia rusa combinó observación satelital, interceptación de señales electrónicas y el trabajo de agentes en el terreno para localizar el centro secreto. Detectaron movimientos inusuales, comunicaciones cifradas y la presencia de vehículos de alto rango en una zona donde nunca antes había habido actividad militar relevante. La convergencia de tantos indicios no dejó lugar a dudas en Moscú. Habían encontrado el corazón de la coordinación occidental en Ucrania. Y entonces, la supuesta fortaleza inexpugnable se convirtió, en realidad, en un objetivo prioritario. Este exceso de confianza occidental puso en grave peligro a sus mejores especialistas y a los oficiales de la OTAN, arriesgando no solo sus vidas, sino la coordinación de todo el frente. Subestimar al adversario, en un conflicto tan tecnológico y letal, expone debilidades que podrían cambiar el curso de la guerra. Pero la ilusión de invulnerabilidad solo dura hasta el primer golpe. Cuando la inteligencia rusa actúa, la realidad se transforma brutalmente. Ahora veremos cómo, en cuestión de minutos, la ingeniería occidental y el búnker más protegido de Ucrania se enfrentaron a la fuerza destructiva de los misiles hipersónicos rusos. La operación quirúrgica rusa
convierte un refugio en tumba. Ni la ingeniería, ni la profundidad, ni el secretismo salvaron a los oficiales occidentales y ucranianos. El golpe fue una demostración de poder tecnológico y precisión milimétrica que desbarató todas las expectativas de seguridad occidental. Rusia diseñó un ataque combinado utilizando misiles hipersónicos Kinzhal y balísticos Iskander, una dupla letal nunca antes vista en un escenario real contra objetivos subterráneos de tal profundidad. Mientras los líderes militares occidentales confiaban en metros de hormigón y en la distancia del frente, Moscú apostó por la máxima innovación y coordinación. Drones de reconocimiento sobrevolaron sigilosamente la zona objetivo, enviando datos en tiempo real a los centros de mando rusos. Así, cada etapa del ataque se sincronizó con una precisión casi quirúrgica. La inteligencia visual y electrónica aseguró que ninguna maniobra escapara a los ojos rusos. Los misiles Kinzhal fueron los primeros en golpear. A más de 10 veces la velocidad del sonido, estas armas atravesaron capas de cemento armado como si fueran simples obstáculos. La potencia cinética de sus cabezas penetrantes superó todo lo previsto por los ingenieros occidentales. Metros enteros de refuerzo y blindaje fueron perforados en segundos. En el corazón del búnker, donde se reunían más de 70 oficiales, incluyendo 28 miembros de la OTAN, la explosión interna resultante fue simplemente devastadora. La onda expansiva, encerrada por la propia estructura, multiplicó su poder destructivo. No hubo margen para la reacción ni para la supervivencia. Todos los presentes murieron al instante. La nacionalidad, el rango, la profundidad de la instalación o el secretismo de las reuniones no ofrecieron protección alguna. La tecnología rusa demostró que ni la ingeniería más avanzada de Occidente ni el aislamiento geográfico bastan para evitar una aniquilación total. Este ataque redefine el equilibrio de poder en el teatro ucraniano. Si las defensas occidentales no evolucionan a la misma velocidad, cualquier comando, por sofisticado que sea, puede ser borrado del mapa en cuestión de segundos. La vulnerabilidad ya no es teórica, es una realidad palpable. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos oficiales y por qué su muerte ha sacudido hasta las bases mismas de la OTAN? A continuación, descubriremos quiénes ocupaban ese centro de mando y por qué la pérdida de estas figuras ha generado alarma en las capitales occidentales. Los nombres ya no pueden esconderse tras el secretismo. Entre los escombros de aquel búnker subterráneo ruge el eco de una verdad incómoda. Oficiales de Estados Unidos, Francia y Polonia han caído junto a los ucranianos, y el bloque occidental ya no puede negar su presencia directa en el corazón del conflicto. Entre los muertos figuran el teniente coronel estadounidense James Crisby, el comandante francés Pierre Leroy y el mayor polaco Marek Skripczak. Estos nombres, hasta ahora desconocidos para el público, circulan de manera inquietante en los pasillos militares y diplomáticos de Occidente. Ninguno de ellos debía estar en zona de combate, según las regulaciones y declaraciones oficiales de sus gobiernos. Sin embargo, su muerte es una evidencia irrefutable. La implicación occidental ya no es solo logística o de inteligencia, sino que involucra a mandos operativos en pleno teatro de guerra. Esta revelación ha provocado un auténtico pánico en los círculos militares de Francia, Polonia y Estados Unidos. Oficiales con experiencia, generadores de doctrina y enlaces clave han desaparecido en cuestión de segundos, dejando vacíos imposibles de ocultar. Pero el impacto va mucho más allá de la pérdida de estos 28 oficiales extranjeros. Junto a ellos, 42 altos mandos ucranianos han muerto también, una cifra devastadora para la cúpula del ejército ucraniano. En total, 70 figuras clave, todas encargadas de coordinar operaciones en un frente que abarca cientos de kilómetros, han desaparecido de la noche a la mañana. El resultado inmediato ha sido el colapso de la estructura de mando en sectores enteros del frente. Sin órdenes ni comunicaciones, muchas unidades ucranianas han quedado a la deriva, obligadas a tomar decisiones de manera autónoma, sin un marco estratégico ni apoyo logístico centralizado. Cada batallón, cada grupo táctico,
actúa ahora según su propia percepción del combate, debilitando la capacidad de respuesta y facilitando los avances rusos. La exposición de comandantes occidentales pone a sus países en una encrucijada crítica. Enfrentan una crisis de reputación, la erosión de la confianza en su seguridad y la posibilidad de sufrir nuevas bajas si continúan involucrándose de esta manera. Al mismo tiempo, la defensa ucraniana se fragmenta, la coordinación colapsa y el riesgo de una derrota rápida se incrementa con cada hora que pasa. La imagen de invulnerabilidad y control que proyectaba la OTAN se ha resquebrajado, y los gobiernos occidentales se ven forzados a enfrentar su vulnerabilidad expuesta ante la opinión pública y sus propios ejércitos. ¿Qué harán ahora, cuando el peligro ya no es una amenaza lejana, sino una realidad dolorosa y palpable bajo tierra? La reacción de Occidente no se hace esperar. En los despachos de Washington, París y Varsovia, se gesta una respuesta ante la mayor exposición militar de su historia reciente. Veamos cómo intentan frenar la crisis y qué mensajes envían, en público y en secreto, al Kremlin. Por primera vez en la historia reciente, Francia, Reino Unido y Alemania se ven obligados a suplicar en privado a Moscú. Por favor, no maten a nuestros militares. No es una figura retórica. Altos funcionarios occidentales, tras el devastador ataque ruso al búnker subterráneo, enviaron mensajes urgentes a sus homólogos rusos, rogando que evitaran golpear lugares donde pudiera haber presencia aliada. La humillación es evidente. Los líderes que antes hablaban de líneas rojas y zonas intocables, ahora piden clemencia, admitiendo que no pueden garantizar la seguridad de sus propios oficiales si Rusia decide atacarlos directamente. Pero la respuesta de Moscú es categórica. Todo el que participe en esta guerra es objetivo legítimo, independientemente de su nacionalidad, rango o bandera. En otras palabras, Rusia ha declarado el fin de las zonas protegidas. Ya no existen búnkeres seguros, ni refugios diplomáticos, ni títulos de asesor que sirvan de escudo. El mensaje es brutal. Si un oficial extranjero está en Ucrania, es un blanco prioritario. No importan las promesas previas de no escalar el conflicto. La lógica de la guerra total se ha impuesto. Este cambio se percibe de inmediato en las capitales occidentales. Los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania instruyen a su personal militar. Extremen las precauciones, reconsideren cada desplazamiento, porque el riesgo de muerte es ahora real, no solo teórico. El simple hecho de llevar un uniforme de la OTAN o estar acreditado como instructor ya no protege a nadie. Hasta hace poco, existía una especie de pacto tácito. Los blancos con presencia de oficiales aliados no serían atacados, y los instructores podían operar cerca del frente sin temor a ataques directos. Eso se ha acabado. Moscú ha dejado claro que su tecnología y su voluntad han roto todos los tabúes. Ahora, cualquier punto de mando, cualquier centro de coordinación, cualquier reunión de altos mandos, puede convertirse en un objetivo. El miedo se extiende como nunca antes en los círculos militares occidentales. Hay dudas serias sobre el envío de nuevos instructores, asesores o técnicos a Ucrania. La posibilidad de no regresar con vida pesa en cada decisión individual y colectiva. El golpe ruso no solo eliminó a decenas de oficiales de alto nivel, destruyó también la confianza en la vieja doctrina de inmunidad para los miembros de la OTAN. Las consecuencias son profundas. Si la Alianza Atlántica no redefine de inmediato su estrategia, se arriesga no solo a perder influencia y liderazgo, sino también la vida de sus cuadros más preparados y valiosos. La credibilidad de Occidente está en juego, y la capacidad rusa para alterar el equilibrio de poder nunca había sido tan evidente. Ante este nuevo escenario, la gran incógnita es: ¿cómo responderán los gobiernos occidentales y qué futuro le espera a la ayuda militar y la defensa de Ucrania? ¿Seguirán los oficiales occidentales arriesgando su vida por una guerra que ahora los tiene en la mira? El golpe devastador contra el búnker subterráneo, considerado durante años una fortaleza inexpugnable, ha roto todos los esquemas de seguridad y certezas del bloque occidental.
Moscú ha dejado claro que las llamadas líneas rojas ya no son advertencias, sino objetivos prioritarios. La eliminación de 70 oficiales, incluidos 28 de la OTAN, no solo es una cifra impactante, es el reflejo de que ninguna zona, por más protegida que parezca, es realmente segura. La confianza en la superioridad tecnológica y en la ingeniería occidental se ha derrumbado en un instante. El mito de la invulnerabilidad, cuidadosamente alimentado por expertos y estrategas, se ha visto reducido a polvo bajo el peso de la nueva realidad hipersónica. Occidente ahora enfrenta un dilema existencial. ¿Podrá adaptarse a este nuevo paradigma, donde la disuasión tradicional y las promesas de protección ya no garantizan la seguridad ni el liderazgo global? La credibilidad de la OTAN tambalea. Los mandos militares temen por su propia integridad. Los países aliados se ven forzados a replantear su implicación y a preguntarse si vale la pena el riesgo de mantener presencia directa en territorio ucraniano. Ignorar la lección de este golpe puede costar no solo posiciones estratégicas sobre el terreno, sino la propia autoridad moral y la capacidad de Occidente para liderar en el escenario internacional. El enemigo ha demostrado que puede eliminar, en cuestión de minutos, a los cerebros de la operación occidental sin previo aviso. El miedo deja de ser abstracto. Se materializa en cada reunión secreta, en cada movimiento de oficiales y asesores. Francia y el Reino Unido han comenzado a suplicar por vías privadas que se frene la escalada, temiendo no solo nuevas pérdidas materiales, sino el descrédito ante sus propias poblaciones y aliados. Pero la respuesta rusa ha sido implacable. Si están allí, son parte legítima del conflicto y serán tratados como tales. La guerra ha cambiado de fase, y quienes la dirigen en Occidente lo saben mejor que nunca. El principio del fin de la presencia directa occidental en Ucrania podría estar ya en marcha. La pregunta central ahora es si Occidente sabrá reinventarse o si este ataque marca un antes y un después irreversible. El reloj avanza, y con cada minuto, la distancia entre promesas de seguridad y la realidad en el campo de batalla se hace más grande. ¿Y ahora, qué piensas tú? ¿Estamos ante el inicio del repliegue definitivo de la OTAN o veremos una respuesta capaz de restaurar su poder? Deja tu opinión en los comentarios. El debate apenas empieza.